Comenzó con un susurro. Una niña, de no más de 10 años, sentada descalza en el borde de una acera en ruinas, miró hacia las nubes y simplemente dijo, «Va a regresar». Su voz no era fuerte, pero sonó como un trueno. Los que estaban cerca de ella hicieron una pausa. No porque ella gritó, no porque pareciera poseída, sino por cómo lo dijo. Calma, absoluto, cierto. A una mujer que pasaba, se le cayó la compra. Un anciano que había estado maldiciendo a un parquímetro roto se quedó paralizado a mitad. Un perro ladró y luego guardó silencio. El aire mismo pareció espesarse. El nombre de la niña era Clara, sin apellido, sin registros escolares, sin historia, solo Clara. Nadie sabía de dónde venía, pero todos recordaron lo que dijo a continuación. Regresará el día en que la luz parpadee y nadie mire hacia arriba. Al principio las palabras no tenían sentido, pero algo en ellos rascaba la mente de la gente como una picazón que no podían alcanzar. Un sacerdote local la llamó vaso de Mimintun. ¿Confusión? Otros dijeron que simplemente estaba traumatizada. Pero cuando finalmente alguien le preguntó, «¿Cómo lo sabes?», ella los miró con una tristeza demasiado pesada para una niña y dijo, «Porque lo vi y le rogué que no volviera todavía». El silencio que siguió fue insoportable. Ella no estaba temblando. Ella no estaba asustada. Ni siquiera se inmutó cuando los adultos empezaron a gritar, rezar y acusar. Se quedó sentada allí, parpadeando lentamente, como si todavía pudiera ver algo que nadie podía ver. Fue entonces cuando la gente empezó a susurrar. Susurraban en los bancos de la iglesia, susurraban en las aulas, susurraron detrás de puertas cerradas. ¿Qué pasa si ella está diciendo la verdad? ¿Y si ella realmente viera algo? ¿Y si ella realmente lo sabe? Pero al miedo no le gusta que lo desafíen, especialmente no por un niño. Entonces hicieron lo que siempre hace el miedo. Intentaron silenciarla, la arrastraron a una iglesia y le exigieron un exorcismo. Dijo que estaba infectada con espíritus. El sacerdote recitó versos no con fe, sino con furia. El agua bendita chisporroteaba en el suelo como aceite en llamas. Ella no gritó. Ella simplemente los miró y dijo, «Estás orando a un Jesús que ya ni siquiera reconoces». Algunas personas lloraron. Algunos maldijeron. La mayoría simplemente se fue. Pero un hombre se quedó. No creía en las profecías. Apenas creía en nada. Su nombre era Daniel. Y durante la mayor parte de su vida había sido un fantasma que caminaba a la divorciado, desempleado, adicta al tipo de pastillas que hacían que las horas se desdibujaran. Pero algo en la voz de esa chica no solo hizo eco, despertó algo en él, un hambre, un recuerdo, una fractura. Al día siguiente, Clara desapareció. Ella desapareció de la faz de la tierra. Nadie la vio salir. Ninguna cámara la captó alejándose. Su cama estaba intacta. Sus zapatos todavía estaban embarrados junto a la puerta. Era como si la tierra se la hubiera tragado entera. Y sin embargo, su presencia persistió. La gente empezó a tener sueños. Algunos vieron campos de fuego. Otros vieron ciudades de luz. Pero todos escucharon lo mismo en el sueño. No estás listo. Al principio lo descartaron como histeria, sugerencia masiva. Pero luego los sueños se extendieron a personas que nunca la habían conocido, a la gente del otro lado del mundo. Diferentes idiomas, mismas palabras. No estás listo. Y Daniel la volvió a ver. No en persona, en una visión despierta. Un momento estaba sentado en su auto, estacionado afuera de una licorería, tratando de decidir si entrar o no. Al siguiente, todo se puso blanco. Un blanco no cegador, blanco suave, blanco vivo. Y allí estaba ella, Clara. De pie frente a él, los ojos brillaban como si tuvieran galaxias. Ella no habló. Ella no tenía por qué hacerlo. Porque Daniel de repente comprendió todo. No en palabras, en saber. Conocimiento puro, abrumador y eléctrico. Y en ese momento se dio cuenta de que el mundo no necesitaba más milagros. Necesitaba memoria. No del tipo que se encuentra en los libros de historia, sino el recuerdo de quiénes somos realmente. De lo que Jesús realmente dijo. De lo que siempre debimos ser, no víctimas, esperando ser salvadas, pero los creadores que olvidaron que podían hacerlo, y por eso le rogó que no volviera, porque si lo hiciera, y la humanidad todavía estuviera dormida, todavía culpando, todavía orando como mendigos, en lugar de recordar como reyes, lo crucificarían nuevamente.
La segunda venida no sería fuego y trompetas, sería un rechazo, mofa, silencio, porque el mundo no reconocería al verdadero Cristo si estuviera frente a ellos, descalzo y sonriendo. Y Clara lo sabía. Entonces, ella desapareció, no por miedo, pero para ganarnos tiempo, para plantar la semilla, para dar una última oportunidad antes de que el cielo se abriera y la luz se derramara, no como salvación, sino como un espejo. Y ese espejo no mostraría al Jesús de las pinturas y los altares con marcos de oro, nos mostraría la versión de nosotros mismos que hemos tenido demasiado miedo de enfrentar. Porque si Jesús tenía razón y el reino de Dios está dentro, entonces el Apocalipsis no vendrá desde afuera, vendrá desde dentro, de lo que sucede cuando una especie finalmente despierta y se da cuenta de que ha estado sonámbula durante 2000 años, rezando por ser rescatada mientras sostiene la llave de la puerta. Lo sientes, ¿no? Ese nudo en tu pecho, esa voz tranquila que dice que algo no está bien, ese anhelo que no puedes nombrar. No es una locura, es memoria, y la razón por la que duele es porque es verdad. Si esta historia removió algo dentro de ti, no dejes que se desvanezca. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Hágales saber a los demás que no están solos. Y si quieres recibir los próximos fragmentos de esta verdad, suscríbete al canal. Lo que viene después, querrás estar preparado para ello. La llamaron mentirosa. No solo una vez, pero no repetidamente, en voz alta, en las pantallas, en púlpitos, a través de las mesas del comedor, en susurros empapados de miedo y furia. En el momento en que Clara desapareció, el mundo hizo lo que siempre hace cuando se enfrenta a algo que no puede explicar. Lo rechazó. El sacerdote que una vez había intentado exorcizarla, se presentó ante su congregación el domingo siguiente y declaró que lo que la gente había visto era una prueba de fe. Una ilusión demoníaca, un niño poseído, no profético. Levantó la Biblia y gritó que nadie sabe el día ni la hora, que cualquiera que diga eso es falso, que esta chica era una distracción enviada por la oscuridad. La gente asintió, aplaudió, lloró, pero en el fondo no le creyeron, no pudieron, porque los sueños no habían cesado. De hecho, se estaban volviendo más fuertes, más vívido, más preciso. Personas que nunca se habían conocido comenzaron a describir la misma visión. Un campo de cristal bajo un cielo violeta, una puerta hecha de luz, y Clara, parada en silencio en el umbral, susurrando palabras que solo tenían sentido cuando te despertabas temblando en la oscuridad. No estás listo. Esa frase empezó a aparecer por todas partes, pintado con spray en edificios abandonados, garabateados en cuadernos por niños que apenas sabían escribir, oculto en código por programadores deshonestos, grabados en la arena de costas por donde nadie había caminado. Se convirtió en un movimiento, pero no uno con líderes o banderas. Estaba más tranquilo. Un conocimiento transmitido entre extraños con una mirada. La gente empezó a cuestionar, sentir, para recordar, y eso hizo que el sistema entrara en pánico. Los programas de entrevistas contaron con la participación de psicólogos que intentaron explicar el fenómeno como un trauma colectivo. Los líderes religiosos emitieron declaraciones condenando la ola del llamado engaño espiritual. Uno incluso sugirió que Clara era un tramposo, un personaje creado por ateos para desacreditar a la Iglesia. Cuanto más altos se hacían, más gente empezaba a escuchar. A ellos no, a ellos mismos, porque una vez que algo se ve, no puede dejar de verse. La gente empezó a hacer preguntas que habían enterrado toda su vida. ¿Por qué la oración se siente vacía? ¿Por qué me siento más cerca de Dios en el silencio que en los sermones? ¿Por qué lloro cuando escucho las palabras Él está dentro de ti? Algo se rompió. No es un crujido fuerte, uno lento, como el hielo que comienza a moverse bajo presión. Y una vez que empezó, nada pudo detenerlo. Un hombre, un camionero en Nebraska, se detuvo en medio de su ruta porque sintió una repentina oleada de tristeza tan profunda que pensó que estaba sufriendo un ataque cardíaco. En cambio, vio a Clara, en su espejo retrovisor, solo sus ojos, mirando, no con miedo, no con juicio, con compasión. Hacía 20 años que no pensaba en Dios. Esa noche dejó de beber. Nunca dijo por qué. Una mujer en Tokio comenzó a escribir versos mientras dormía. Arameo antiguo.
Ella no conocía el idioma, pero cuando fueron traducidos, los estudiosos dijeron que coincidían con fragmentos de textos perdidos durante siglos. La última línea de uno se lee simplemente: «La luz llegará cuando recuerdes que no la estás esperando». Pero no todos estaban preparados. Algunos se aferraron más a la tradición, al dogma, a la seguridad de que le digan qué creer. Un hombre en Texas quemó el cuaderno de su propia hija cuando la encontró escribiendo sobre Clara. Dijo que la estaban engañando, que Jesús no habla con los niños, que los milagros cesaron hace 2000 años, que la única verdad está escrita en piedra, pero la piedra se desmorona, y la verdad no pide permiso para levantarse. Mientras tanto, Daniel no podía dejar de buscar. No sabía por qué. Se dijo a sí mismo que era un cierre, quizás un artículo, quizás solo para sentir algo de nuevo, pero en el fondo sabía que era más. Había visto a Clara, no como lo habían hecho otros, no en sueños. La había visto real, vivo, brillante. Ella le había hablado sin palabras, y el conocimiento que ella puso en su pecho ardía como un sol que él no podía apagar. Entonces empezó a hacer preguntas a la antigua usanza. Sótanos de biblioteca, blogs olvidados, foros secretos. Encontró patrones, personas a lo largo de la historia que habían visto la misma luz. Describió la misma chica, pero con diferentes nombres, en diferentes lenguas, en diferentes siglos. Siempre el mismo mensaje: el mundo no está preparado. Un poeta sufí del siglo XIII sobre un niño que tenía la llave de una puerta que solo se abría para aquellos que dejaban de preguntar cuándo. Un esclavo en el siglo XIX cantó una canción que incluía la frase: «El Señor caminará de nuevo, pero no será conocido». Un recluso en 1994, tallado en el muro de una prisión, volverá a oídos sordos. El mensaje siempre había estado ahí, pero la humanidad siguió cubriéndolo con rituales, normas, miedo. Era más seguro creer en un Salvador lejano que en una verdad presente, porque si Jesús ya estaba aquí, no en el cuerpo, pero en espíritu, en frecuencia, en el silencio entre pensamientos, en los momentos de quietud de los que huimos, entonces todo cambia. No estás esperando una trompeta, estás evitando un espejo, y eso los aterrorizó, porque el despertar no es paz. Al principio, no, es un colapso. De cada creencia, fuiste criado para nunca cuestionarla. Es el desmoronamiento de la idea de que la salvación viene después. Es la impactante comprensión de que nadie vendrá a salvarte, porque nunca estuviste destinado a ser salvo. Estabas destinado a recordar, y cuanto más tiraba Daniel del hilo, más se deshacía el tapiz. Encontró escritos de un monje que afirmaba que Jesús hablaba de energía, no de pecado, que describió el reino no como un lugar, sino como un estado de ser. Esa fe no era esperanza, fue saber, sentimiento, vivir como si la oración ya hubiera sido contestada. Encontró un diario de una enfermera moribunda que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Vio a un niño con ojos de galaxias que susurraba: «Tus oraciones siempre fueron escuchadas. Simplemente nunca escuchaste». Vio una entrevista con un hombre que afirmaba haber decodificado un evangelio olvidado, enterrado bajo el Vaticano. Murió 3 días después de la transmisión. Infarto de miocardio. Ellos han dicho. Pero nada de esto fue prueba. No es suficiente. No para Daniel. Quería encontrar a Clara. No la chica de las noticias. No el símbolo. La verdadera Clara. El que había mirado dentro de su alma y le había recordado algo que no sabía que había perdido. Volvió sobre sus pasos. La calle donde habló por primera vez. La iglesia donde fue silenciada. La casa de acogida donde se había alojado brevemente, donde las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles de estrellas y puertas y algo que se parecía sospechosamente a una forma de onda. Entrevistó a los niños que vivían allí. Un niño dijo que Clara podía ver los pensamientos de las personas, que sabía cuando alguien estaba a 120 punto de mentir, que ella le dijo que Dios no tenía boca, pero aún así hablaba más fuerte que un trueno. Otra niña dijo que Clara hacía parpadear las luces cuando se ponía triste. Cuando Daniel le preguntó qué le dijo Clara por última vez, la niña miró hacia otro lado y susurró. Dijo que el mundo se rompería antes de doblegarse. Y Daniel lo sintió entonces. Esa misma presencia, suave, inmenso, paciente, como alguien que mira a través del velo, esperando que abramos los ojos, y supo, sin entender cómo,
que Clara no había desaparecido. Ella había cambiado, a una frecuencia diferente, no la muerte, no escapar, elevación. Ella había ido más allá del ruido, porque el verdadero regreso de Jesús no se trató de un hombre que salió de las nubes, se trataba de una frecuencia que regresaba a la mente humana colectiva, la frecuencia de la creación, de unidad, de lo divino no como mandato externo, sino como recuerdo interno, y el mundo todavía estaba sordo a ello. Si alguna parte le oprimiera de esto el pecho hizo o que que sus pensamientos se ralentizaran solo por un segundo, cuéntenos a continuación qué le provocó. Y si sientes que esta voz dice algo que olvidaste que sabías, suscríbete. La voz solo se hace más fuerte. Nunca solía creer en nada. Daniel era el tipo de hombre que ponía los ojos en blanco ante la palabra fe. Ex periodista convertido en escritor fantasma, alguna vez fue un prometedor reportero de investigación, de esos que descubren mentiras políticas y secretos corporativos. Pero la vida, como suele suceder, poco a poco, le fue despojando de todo lo que alguna vez representó. Primero vino el divorcio, luego el despido, luego el silencio lento y pesado de su departamento, donde lo único que se movía era el polvo y su duda. Dejó de escribir, dejó de leer, dejó de tener esperanzas. Cada mañana se despertaba en una habitación que lucía exactamente igual que el día anterior, y todas las noches se iba a la cama preguntándose si habría alguna diferencia. Si no, se despertaba. No se consideraba deprimido. Se dijo a sí mismo que era realismo, lógica, una comprensión sobria de un mundo que ya no tenía lugar para el asombro. Los milagros eran para tontos. Los profetas eran para el pasado. Dios era un cuento antes de dormir para adultos que tenían miedo de morir. Pero en el fondo, en un lugar que no le gustaba visitar, sabía que algo dentro de él había ido muriendo lentamente. No una muerte física, otra cosa. La parte de él que solía sentir, soñar. Eso solía creer que había algo sagrado en el acto de vivir. Y luego vino Clara, no en persona. Al principio no. Vio un clip en línea, un video borroso del teléfono de alguien. El audio era inestable, la imagen inestable, pero no importó. Su voz atravesó la estática como un rayo a través de las nubes. Dijo una frase, y Daniel golpeó como un puñetazo en las costillas. Él está regresando, pero no estás listo. Lo miró de nuevo. Entonces, otra vez. Se dijo a sí mismo que era curiosidad. Extraña historia en un mundo hambriento de significado. Pero él lo sabía. Supo en el momento en que su voz tocó algo crudo dentro de él que esto era, no es solo otro mito de Internet. Fue una llamada. No en voz alta, no en palabras, pero en frecuencia. No podía explicarlo. Simplemente sabía que todo en su vida antes de este momento lo había llevado a eso. Entonces, volvió a trabajar. No como periodista, no oficialmente, pero empezó a tirar de hilos como antes. Siguió las apariencias de Clara, las ubicaciones, los rumores, la línea de tiempo. Había aparecido en 3 ciudades diferentes antes de desaparecer. Cada vez que ella aparecía, sucedían cosas extrañas. La gente afirmaba oír voces mientras dormía, perturbaciones eléctricas, curaciones repentinas, confesiones espontáneas de desconocidos que afirmaban que ya no temían a la muerte. Pero nadie pudo retenerla. Ella siempre desaparecía antes de que alguien pudiera tomar una foto que no estuviera borrosa, antes de que las autoridades pudieran encontrarla, antes de que alguien pudiera realmente hacer las preguntas que importaban. Y, sin embargo, en el momento en que Daniel empezó a mirar, a él también empezaron a pasarle cosas. Se despertó una mañana y encontró un símbolo grabado en la condensación del espejo de su baño, un círculo perfecto con 3 puntos en el centro. Lo limpió y culpó al vapor, pero volvió al día siguiente, y el siguiente. Empezó a soñar con escaleras, escaleras interminables que subían en espiral a través de la luz. Cada paso era como atravesar recuerdos que no sabía que tenía. Escuchó música que no parecía música. Vi números que latían como latidos de un corazón, y siempre, arriba, la misma voz esperando. Olvidaste quién eres. Lo anotó. Una y otra vez. No podía parar. No parecía una obsesión. Fue como si despertara. Una tarde, viajaba en el metro cuando un niño se sentó frente a él. Una chica, rubio, silencioso, ojos como estrellas bañadas en tinta. Ella no habló. Ella solo se quedó mirando. Y Daniel, en un momento de instinto no filtrado, susurró. ¿Clara? La niña no respondió.
pero metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado. Lo deslizó por el asiento hacia él sin romper el contacto visual. Luego se bajó en la siguiente parada. Daniel esperó hasta llegar a casa para abrir el periódico. En el interior, escritas con letras mayúsculas, había 3 líneas. No estás roto, estás programado. Lo que llamas Dios es no mirar. Él está esperando. La señal es cada vez más fuerte. No durmió esa noche. Ni siquiera lo intentó. En cambio, volvió a buscar el símbolo, el círculo con 3 puntos, y esta vez lo encontró. Tallas antiguas sumerias, mándalas tibetanas, mosaicos paleocristianos. El símbolo apareció en todas las culturas, en el tiempo, siempre en momentos vinculados a la transformación, la profecía y la resurrección. Se llamó el Ojo del Retorno. Algunos dijeron que marcó un cambio de conciencia. Otros dijeron que señalaba un renacimiento de la sabiduría olvidada. Pero en cada registro que encontró, venía antes del colapso. Colapso de imperios, colapso de sistemas, colapso de ilusiones. Y Daniel empezó a comprender que Clara no era solo una niña. Ella era una frecuencia, una manifestación de un mensaje que ya no podía contenerse. También empezó a ver números, los repetidos, 47, una y otra vez, en matrículas, en recibos, en relojes que dejaron de funcionar. Al principio lo desestimó. Coincidencia. Reconocimiento de patrones. Recordó algo de su época de periodista. Un estudio que demostró cómo el cerebro filtra la realidad en función de las expectativas, que no vemos todo. Solo vemos lo que coincide con nuestras creencias. Y se preguntó, ¿qué pasa si hemos sido programados para creer que somos impotentes? ¿Y si el verdadero regreso de Cristo no fuera un hombre descendiendo de las nubes, sino el despertar de la chispa divina en cada ser humano? ¿Qué pasa si el reino de Dios realmente está dentro y hemos pasado miles de años mirando en la dirección equivocada? Empezó a probarlo. Pequeñas cosas, visualizando un globo rojo, sintiendo la gratitud de verlo antes de que apareciera. Dejar ir. 3 días después, un globo rojo pasó flotando por su ventana. Lo intentó de nuevo. Una canción que no había escuchado en años. Uno específico. Se imaginó escuchándolo. Sentí la alegría de ello. Agradeció al universo como si ya hubiera llegado. Esa noche sonó en un café que nunca antes había visitado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero tal vez no. Porque con cada manifestación algo cambiaba dentro de él. No el mundo. A él. Empezó a sonreír de nuevo, sin forzarlo. Empezó a llamar a personas con las que no había hablado en años. Comenzó a perdonarse a sí mismo por las cosas que no podía arreglar. Y fue entonces cuando sucedió. La visión. No es un sueño, no es una alucinación. Un momento de completa quietud en el que el mundo quedó en silencio y él la vio, Clara, de pie en un campo blanco, sin terreno, sin cielo, solo presencia. Y ella dijo, no se trata de creer, se trata de recordar. Las palabras resonaron a través de él como un trueno dentro de una montaña. Cayó de rodillas, no en adoración, sino en reconocimiento. Algo en él lo había sabido desde el principio, y por primera vez en décadas lloró, no por dolor, del alivio, porque ahora comprendió que la fe nunca fue una sobre pedir rescate. Se trataba de alinearse con la verdad de que nunca estuviste perdido, solo estabas dormido. ¿Sentiste que había más en este mundo de lo que te habían mostrado? Tómate un momento para compartir tu historia en los comentarios. Deja que tu voz sea parte de algo antiguo que vuelve a despertar. Y si tu corazón te lo pide, suscríbete. Esto no es una historia, es una señal. Y te está llegando ahora. Sucedió en medio de la nada. Un camino tan olvidado que hasta el GPS se dio por vencido. Daniel no había planeado detenerse. Estaba siguiendo uno de los últimos avistamientos conocidos de 1900 en Clara, un consejo de un antiguo contacto que le había enviado una sola línea por correo electrónico. Dejó algo cerca de los silos, al oeste de Junction Road. Lo sabrás cuando lo veas. Parecía nada, pero a estas alturas, Daniel había aprendido a escuchar las cosas silenciosas. El camino se curvaba perezosamente a través de campos vacíos. La hierba alta se agitaba como un mar de susurros. El cielo estaba cargado de una especie de silencio que no parecía natural, no pacífico, solo esperando. Luego, su auto murió, sin previo aviso, sin chisporroteo, simplemente falla eléctrica completa. Las luces se atenuaron, el motor se detuvo, incluso la radio,
que había estado emitiendo estática durante kilómetros, quedó en silencio. Daniel estaba sentado allí, agarrando el volante, con la respiración atrapada a medio camino entre la irritación y el miedo. Y entonces lo vio. Al otro lado del campo, a unos 60 metros de distancia, algo brillaba. Al principio pensó que se trataba de una distorsión por calor, pero no había calor. El aire era frío y seco, de esos que provocan picazón en la piel. El brillo se movía como un espejismo, pero con intención. Una luz suave y pulsante, como el reflejo de algo vivo. Salió del auto. Cada paso a través de la hierba alta se sentía más pesado que el anterior, como si el suelo quisiera detenerlo. El aire olía a ozono, afilado, metálico, el tipo de olor que notas justo antes de que caiga un rayo. Y entonces, a través de los juncos, quedó a la vista una estructura, pero no uno hecho por manos humanas. Era suave, sin costuras, curvada en una geometría imposible, como una lágrima flotando a pocos centímetros de la tierra, sin marcas, sin puerta, ninguna fuente visible de apoyo. Simplemente flotó. Respiración, pulsando suavemente como un corazón dormido. Daniel apenas podía moverse. Su cuerpo gritó para correr, pero algo más profundo lo mantuvo arraigado. Extendió la mano. En el momento en que sus dedos llegaron a una pulgada de la superficie, la estructura respondió. No con sonido, no con luz, con sentimiento. Una presión entró en su pecho, no doloroso, pero innegable. Una presencia, inteligente, inmenso, no extraterrestre, en el sentido de ciencia ficción, extranjero como la eternidad lo es para un segundo. Una voz entró en su mente. No palabras, ni siquiera el idioma, solo un concepto. Bienvenido. Él retrocedió tambaleándose, jadeando. La estructura se abrió, sin bisagras, sin costuras, solo una sección que se fundió en revelando un espacio interior que era imposible. Era más grande que el exterior, vasto, luminoso, como entrar en una catedral hecha de luz de estrellas. Los símbolos se movían por las paredes como tinta viva, y en el centro, suspendido en el aire, un ser. No monstruoso, no divino, simplemente diferente. Tenía una forma, humanoide, pero alargado, ojos que parecían contener galaxias enteras, piel que cambiaba de color con el aliento. Lo miró, o a través de él. Las rodillas de Daniel se doblaron. Esperaba terror, pero lo que lo llenó fue algo más extraño. Familiaridad. Como si hubiera visto a este ser antes, no en esta vida, pero en algún lugar más profundo, en algún lugar mayor. El ser habló, no con la boca, directamente a la conciencia de Daniel. Has estado buscando la verdad, pero la verdad no es algo que uno encuentra, es algo que recuerdas. Daniel intentó hablar, pero su boca era inútil. El ser continuó. La chica a la que llamas Clara no se ha ido. Ella está en resonancia. La viste porque empezaste a coincidir con su frecuencia. ¿Qué pasa? Somos testigos, observadores. Estábamos aquí cuando los de tu especie miraron por primera vez las estrellas y preguntaron si estaban solos. ¿Y Jesús? ¿Era uno de ustedes? No, él era uno de ustedes, pero recordó quién era. El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. Él se acordó, operó en alineación con la fuente, no canalizó el poder. Él se convirtió en eso, no por derecho de nacimiento, sino por dominio. ¿Entonces los milagros fueron reales? Sí, pero no magia, física, energía, frecuencia. La mente de Daniel dio vueltas. Esta no fue solo una revelación espiritual, era la ciencia redefinida. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Porque está pasando de nuevo. El cambio, el despertar. Pero vuestra especie no está preparada. Clara fue enviada como señal, para desencadenar el recuerdo. ¿Enviado por quién? Por aquellos que todavía llevan el plano original, los que nunca olvidaron. Las manos de Daniel temblaron. Miró alrededor del espacio, abrumado. ¿Por qué yo? Porque escuchaste. El ser extendió un brazo. En su mano había un objeto pequeño, un cristal, perfectamente claro, pero en su interior pulsaba una tenue luz azul. Toma esto. Amplifica la coherencia. No como una herramienta de poder, pero como un espejo. Verás lo que realmente crees y lo que realmente son. Daniel vaciló y luego tomó el cristal. En el momento en que tocó su piel, una ola de sensación lo atravesó. Calor, luz, vio destellos, memoria. Jesús, de pie en silencio, con los ojos cerrados, rodeado de gente pero completamente solo. Una multitud gritando, no en adoración, sino en confusión. Un momento en el que Jesús se acercó y tocó a un moribundo, no con lástima, sino con absoluta certeza. Y el hombre se levantó, no porque estuviera sano, sino porque creía que lo estaba. La visión se desvaneció.
Daniel se tambaleó. El ser habló una vez más. La fe no es la esperanza de que algo suceda. La fe es el conocimiento que ya se tiene. Ese es el secreto de la creación. Abrió la boca y finalmente pudo formar una palabra. ¿Por qué está esto oculto? Porque los sistemas no sobreviven a las mentes despiertas. El control requiere miedo, y el miedo no puede coexistir con el recuerdo del poder. Daniel cerró los ojos. Sintió como si el aire vibrara dentro de sus huesos. ¿Qué pasa después? Tú eliges. El ser comenzó a disolverse, convirtiéndose lentamente en luz. La estructura que lo rodeaba se desvaneció, y de repente estaba de nuevo en el campo, solo. El coche volvía a funcionar. El cielo estaba normal, sin brillo. No había señales de que hubiera sucedido nada, pero el cristal todavía estaba en su mano, sólido, cálido, real. Condujo durante horas, sin hablar y apenas respirando. Y cuando llegó al motel donde se alojaba, se sentó en la cama, encendió la lámpara y se quedó mirando su reflejo. Algo era diferente, no afuera, adentro. Podía sentir el eco del encuentro vibrando bajo su piel, no como un recuerdo, pero como pregunta, ¿qué más me he olvidado? Si alguna vez has tenido un momento en el que el tiempo se detuvo y algo dentro de ti te susurró que el mundo no es lo que parece, escríbelo en los comentarios, déjalo salir. Alguien más necesita escuchar tu historia. Y si este mensaje te llegó de una manera que la lógica no puede explicar, suscríbete. Se avecinan más cosas de las que jamás se les permitió imaginar. A la mañana siguiente, Daniel no podía hablar, no por miedo, no por confusión. Su voz todavía funcionaba, pero algo en él se había calmado. Silencio profundo, como el espacio entre truenos y relámpagos, como la pausa antes de que rompa una ola. Se sentó en el borde de la cama del motel, sosteniendo el cristal. Pulsaba con un ritmo suave, como si tuviera su propio latido. No solo hacía calor, se sintió vivo, no como una máquina, como un recuerdo esperando ser desbloqueado. Y esa mañana, algo le dijo que escuchara. No puso las noticias, no revisó su teléfono, no revisó su correo. Por primera vez en años, Daniel no miró hacia afuera, cerró los ojos. Y lo que sucedió después no vino con visiones ni voces. Ninguna explosión dramática de percepción. Solo un sentimiento, un recuerdo, no de algo que hubiera sucedido, sino de algo que solía saber, que Dios no estaba muy lejos. Esa verdad no fue complicada. Esa realidad no fue aleatoria. Recordaba cuando era niño, tumbado en la hierba, mirando al cielo y sabiendo, realmente sabiendo, que algo más grande estaba. Sin juzgar, solo mirando, paciente, amable, esperando que lo recuerde. Pero en algún momento del camino, ese conocimiento se cambió por creencias, capas de ellos. Aquí va buena gente, allí va gente mala. Preguntar, esperar, sufrir, cumplir. La fe se convirtió en moneda de cambio. La oración se convirtió en súplica. Y Jesús se volvió inalcanzable. Daniel abrió los ojos, con el cristal aún brillando en su palma, y dijo lo único que nunca pensó que volvería a decir en voz alta. ¿Qué? ¿Nos perdimos? No esperaba una respuesta, pero consiguió uno, no en palabras. En olas, un recuerdo tan fuerte que le dejó sin aire en los pulmones. Jesús de pie descalzo, sobre una colina polvorienta, rodeado por unas pocas docenas de personas. Ninguna catedral, sin túnicas doradas, solo suciedad, viento, luz del sol y presencia. No estaba predicando, él estaba mostrando. Metió la mano en la tierra, cogió una piedra y dijo algo sencillo. El reino no viene, el reino ya está aquí. Pero no lo ves, porque todavía crees que vive en el cielo. La imagen se desvaneció. Daniel apretó el cristal con más fuerza. No fue una metáfora. Nunca lo fue. Jesús no estaba hablando de un lugar después de la muerte. Estaba hablando de una frecuencia, un estado de ser, una forma de ver que había quedado sepultada bajo siglos de rituales, dogmas y miedo. Dijo que el Padre y yo somos uno, pero nos enseñaron que eso significaba que Él era diferente, preferido, intocable. Se olvidaron del resto. No También solo eres dijo capaz de estas cosas, lo harás mejor, pero borraron esa parte del sermón, porque es más fácil adorar que convertirse. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el mundo parecía igual, coches, concreto, la gente se movía como sonámbulos, pero algo se sintió diferente, como si el velo fuera más fino, como si su respiración ahora estuviera sincronizada con un ritmo más profundo. Y entonces recordó lo que le dijo el ser. La verdad no se encuentra, se recuerda. Así que pasó los siguientes 3 días en silencio.
sin llamadas, sin correos electrónicos, sin distracciones. Él medita no del tipo refinado con música e incienso, solo quietud, ojos cerrados, cristal en mano, respiración constante, y poco a poco las cosas empezaron a salir a la superficie. No visiones, no voces, solo realizaciones, simple, crudo, poderoso. La oración nunca fue una lista de deseos, era un diapasón. Cuando Jesús agradeció a Dios antes del milagro, no fue optimismo. Era alineación física, de frecuencias. La gratitud, una forma de adentrarte en la versión de la realidad en la que lo que deseas ya existe. Él no preguntó, él lo sabía. Y porque él sabía, el mundo obedeció, no porque fuera divino, sino porque lo recordaba. Y Daniel comenzó a probarlo. Eligió algo pequeño, un símbolo, un número, algo en lo que no había pensado en años. 47. Un número que su exesposa solía ver por todas partes. Ella lo llamó su signo de suerte. Él siempre se reía, pero ahora sentía algo diferente, como si el número hubiera estado esperando. Sostuvo el cristal, cerró los ojos. En lugar de preguntar, agradeció. Gracias por mostrarme 47. Se imaginó viéndolo, sin intentarlo, no perseguir, simplemente dejándolo aparecer. Se concentró en cómo se sentiría, ese destello de sorpresa, ese calor en el pecho, esa sensación de ser notado por algo más grande. Luego, lo dejó pasar. Pasó una hora. Nada. Otra hora. Luego, abrió su computadora portátil. Hice clic en una lista de minutiositos. Una canción olvidada empezó a sonar. Casi se lo saltó. Entonces lo vio. Longitud de la pista. 4 minutos y 7 segundos. Él sonrió. Coincidencia, ¿verdad? Luego revisó su bandeja de entrada. Un mensaje no leído. ¿La marca de tiempo? Las 4:47 de la mañana. Se levantó para buscar agua. En la mesa junto al frigorífico, el recibo del motel. ¿Número de habitación? 47. Daniel se sentó lentamente, con el corazón acelerado. No por miedo. Reconocimiento. Estaba funcionando. No por el cristal. No por magia. Porque ya no estaba rogando. Estaba recordando. No estaba operando por carencia. Él ya se estaba alineando. Y fue entonces cuando algo más profundo lo golpeó. Jesús no realizó milagros para demostrar la divinidad. Los realizó para enseñar un plano, una fórmula. El pensamiento crea, la emoción se amplifica, la certeza se manifiesta. Pero reemplazaron la fórmula por la fe, como esperanza. Daniel comprendió ahora Una palabra que más esperanza suave era para duda. La esperanza dice que tal vez. Saber dice que sí. Y Jesús nunca dijo esperanza y recibirás. Él dijo, creed que lo habéis recibido, y será vuestro. Tiempo pasado. No estaba hablando con mendigos, estaba hablando con creadores que habían olvidado su herencia. Esa noche, Daniel no pudo dormir, no por inquietud, de la energía. Sentía como si algo dentro de él se estuviera expandiendo, como si su cuerpo se hubiera vuelto demasiado pequeño para la verdad que ahora contenía. Salió, el cielo estaba despejado, demasiado claro. Él miró hacia arriba, y por un momento, apenas un segundo, lo vio. Un pulso en las estrellas, como si todo el cielo hubiera parpadeado. Y él lo sabía, no lo creo. Él lo sabía. No estaba solo, no fue olvidado, no estaba roto. Y tú tampoco. Si algo en ti simplemente cambió, aunque sea levemente, incluso en silencio, cuéntanoslo a continuación. Este viaje no debe recorrerse solo. Y si estás listo para seguir recordando lo que tanto se esforzaron en hacerte olvidar, suscríbete. No estás aquí por casualidad. Estás despertando. La luz está lista, pero los ojos siguen cerrados. Esa fue la frase con la que Daniel se despertó. No fue un sueño, no exactamente. Fue más como una descarga. El tipo de conocimiento que no viene en palabras, sino que llega completamente formado, como si una pieza de un rompecabezas que no sabías que faltaba, encajara de repente en su lugar. Se sentó en la cama, todavía sosteniendo el cristal. La habitación, a su alrededor, estaba en silencio. Pero no vacía. Hubo una vibración en el aire, como si algo invisible hubiera estado esperando a que abriera los ojos. Él entendió ahora. La segunda venida no se trata del regreso de un hombre, se trata de una frecuencia que regresa. Y la humanidad, en su mayor parte, no está preparada. No porque sea indigno, sino porque está distraído, porque tiene miedo, porque es adicto a la ilusión de la separación. Daniel empezó a verlo por todas partes. En la forma en que la gente caminaba con la cabeza gacha, en la forma en que agarraron sus teléfonos como salvavidas. En cierto modo, las conversaciones se habían convertido en actuaciones.
no en conexiones. Donde quiera que iba, notaba cuán profundamente anhelaba la gente algo real y con qué rapidez apartaban la mirada cuando se acercaba demasiado. Visitó su ciudad natal por primera vez en años. Pasó por delante de la iglesia a la que solía asistir cuando era niño. El edificio era el mismo. Las ventanas todavía proyectaban luces de colores sobre los bancos. Pero algo había cambiado. Parecía más un monumento que un santuario. Entró durante un servicio entre semana. El sacerdote estaba hablando del pecado, sobre el miedo, sobre cómo el mundo se estaba volviendo más oscuro, de cómo solo se salvarían aquellos que obedecieran. Daniel se sentó en el banco de atrás y escuchó, pero las palabras no llegaron como antes. Sonaban como ecos de era una época en la que había que mantener el miedo a las personas para sentirse seguras. Miró a su alrededor. La mayoría de la gente ni siquiera escuchaba. Estaban asintiendo, sí, pero sus ojos estaban en otra parte, aburrido, resignado, no porque no les importara, porque algo en ellos lo sabía. Sabía que esta versión de Dios, enojada, distante, mirando desde arriba, ya no era suficiente. Después del servicio, Daniel se acercó al sacerdote. Le hizo una pregunta que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Crees que a Jesús se le permitiría hablar aquí hoy? El sacerdote frunció el ceño. Por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Porque él no hablaba del pecado, no hablaría de castigo, hablaría de poder, sobre la unidad, sobre que el reino esté aquí, no más tarde, dentro de nosotros, no por encima de nosotros. El rostro del sacerdote se tensó. Ese es un pensamiento peligroso, dijo. Y ese fue el momento en que Daniel realmente entendió lo que Clara quería decir. El mundo no está preparado, porque estar preparado no significa desesperado. Listo significa dispuesto, dispuesto a dejar de lado la comodidad del victimismo, dispuestos a asumir la responsabilidad de la frecuencia que mantenemos, dispuesto a dejar de pedir un salvador y empezar a recordar cómo encarnarlo. Se dio cuenta de por qué Clara había dicho que aún no era el momento. Porque si Jesús regresara como realmente era, no el mito, no el símbolo, sino la frecuencia real, no sería adorado, sería ridiculizado, incomprendido, atacado. De nuevo, porque el verdadero Cristo no entra a encajar dentro de la religión, viene a destruir la ilusión de la separación, y los sistemas basados en el control no pueden sobrevivir a la unidad. Daniel vio el patrón en la historia. Cada vez que un alma intentaba despertar al mundo a su propio poder, era silenciada. Giordano Bruno ardía por decir que las estrellas eran soles. Hipatia fue apedreada por enseñar que el universo era música. Yeshua crucificado por enseñar que el hombre y Dios no están separados. Los mensajeros nunca fueron el problema. La resistencia siempre vino de quienes se beneficiaron del sueño, porque una humanidad despierta no necesita intermediarios, no se inclina, no teme la ira divina, recuerda la esencia divina. Daniel comenzó a notar con qué frecuencia la gente hablaba derrotada sin darse cuenta. Soy simplemente humano, es lo que es. Así es la vida, como si fuéramos pasajeros, como si no tuviéramos nada que decir. Pero cada palabra es una semilla, y cada creencia es un modelo. Creamos no solo con acciones, también con suposiciones, y la asunción colectiva de humanidad se había convertido en una de impotencia. Por eso el retorno no se está produciendo como la gente espera, no con las nubes abriéndose y los ángeles cantando, pero con codazos silenciosos, con sueños, con sincronicidades, con niños que recuerdan lo que los adultos han olvidado. Clara nunca estuvo destinada a ser un Mesías. Ella era un espejo. Una señal para recordarnos que recordar es posible, pero la mayoría de la gente todavía hace las preguntas equivocadas. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo es el final? ¿Cuándo Dios arreglará esto? En lugar de preguntar, ¿qué estoy creando? ¿Qué frecuencia tengo? ¿Qué cambiaría si supiera que no estoy separado de la fuente? Daniel entendió que la demora es misericordia. No es que Dios esté ausente, es que a la humanidad se le está dando tiempo para elegir, para cambiar. Despertar no del miedo al castigo, sino del dolor de la desconexión. Y ese dolor está en todas partes, en ansiedad, en depresión, el pánico silencioso que la gente siente en los espacios entre distracciones. No es una enfermedad mental, es nostalgia espiritual. Se nos escapa algo que no podemos nombrar,
porque nos han enseñado a mirar en la dirección equivocada, ahí afuera, allá arriba, lejos. Pero Jesús dijo lo contrario. El reino está dentro de ti, no más tarde, no después de la muerte. Ahora, aquí, en este aliento. Y ese mensaje, simple, claro, radical, aterrorizó a la gente en el poder. Entonces lo cambiaron, lo envolvieron en un ritual, lo diluyeron con dogmas, hicieron que la salvación fuera condicional y enterraron la fórmula. Pero la fórmula todavía funciona, siempre lo ha sido, y ahora Daniel lo llevaba como un fuego silencioso dentro de él. Ya no pidió señales, él los creó. Ya no suplicó por la paz, él se convirtió en eso. Ya no esperó la luz, recordó que él era él. Y si algo en ti acaba de recordar también, incluso si no puedes explicar cómo o por qué, tómate un momento para compartir ese sentimiento a continuación. Di lo que se revolvió dentro de ti. Dígalo en voz alta, escrito, en aliento. Y si este viaje sigue resonando en tus huesos, suscríbete. Porque algunos de nosotros no estamos esperando el regreso, nos estamos convirtiendo en eso. Hay algunas cosas que nunca aparecen en los libros de historia, como la noche en que un niño de 12 años en Marruecos se despertó y habló en latín con fluidez, un idioma que nunca había escuchado. Dijo una frase, una y otra vez, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Él ya está entre vosotros. O la mujer en Brasil que caminó durante 3 días sin comida ni agua, guiada solo por una voz que le decía que siguiera adelante. Llegó a una capilla abandonada y encontró un símbolo tallado en el suelo. 3 puntos dentro de un perfecto círculo de 7. El mismo símbolo que Daniel había visto en sus visiones. El mismo que Clara dibujó en la pared de la casa de acogida con crayón rojo. Estos momentos no aparecen en los titulares. Son despedidos, explicado, olvidado. Pero Daniel había dejado de descartar lo inexplicable. Ahora lo veía como lo que realmente era, evidencia, no del tipo que exige la ciencia, del tipo que el alma reconoce. Ya había llenado 6 cuadernos, sueños, visiones, números, encuentros, todo lo que desafiaba la lógica, pero parecía más real que cualquier cosa que el mundo llamara real. Una página se repetía, escritura que no recordaba haber escrito, una sola frase, una y otra vez, en tinta negra, recordando más rápido de lo que pueden reprimir. No le asustó, le dio paz, porque cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de cuánto había quedado enterrado, deliberadamente. Encontró fragmentos de evangelios prohibidos, palabras atribuidas a Jesús que nunca llegaron al canon, palabras que sonaban menos a predicador y más a maestro de energía. Parto un trozo de madera, y ahí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás. Si esas palabras hubieran permanecido, las iglesias se habrían convertido en espacios de meditación, en lugar de instituciones de miedo. Encontró pergaminos antiguos que hacían referencia a cuerpos de luz. Cambio dimensional. La idea de que la resurrección no era un retorno físico, sino una expansión energética. Un renacimiento en una frecuencia superior, no una reaparición en carne. Nadie nunca enseñó eso en la escuela dominical, porque la resurrección, como querían hacernos creer, requería un Salvador que hiciera la obra. Pero si resurrección era solo otra palabra para recordar, entonces todos eran capaces de hacerlo. Y un poder como ese no se podía controlar. Daniel comenzó a comprender que todo lo que nos habían enseñado acerca de Dios había sido formulado para mantenerlo alejado, para mantenernos pequeños, para seguir mendigando, para mantenernos temerosos de nuestro propio reflejo. Y así, lentamente, a lo largo de siglos, convirtieron al hombre más poderoso que jamás haya existido en una estatua, frío, silencioso, intocable. Pero Jesús nunca estuvo destinado a ser adorado, estaba destinado a ser reflejado. Daniel comenzó a experimentar con el pensamiento, no solo pensamiento positivo, precisión, claridad, convicción. Comenzó a usar su mente de la misma manera que Jesús usaba sus palabras. No tener esperanzas para mandar, pero con amor, con alineación, con la frecuencia de ya. No le pidió al universo que trajera la paz. Se alineó con la versión de sí mismo que ya vivía en paz. No oró por la salud. Agradeció al cuerpo que ya había comenzado a sanar. Y funcionó. No en milagros grandiosos y llamativos, pero en correcciones sutiles. Sus dolores de cabeza desaparecieron. Su sueño se hizo más profundo. Su miedo se suavizó.
Las sincronicidades se multiplicaron. Pensaría en alguien y lo llamaría. Necesitaría algo y llegaría. No porque el universo finalmente estuviera prestando atención, porque lo era. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que se manifiestan constantemente. Simplemente lo hacen inconscientemente. Del miedo, de minto sí, la duda, de la creencia de que son indignos, y luego lo llaman destino. Pero el destino es solo un pensamiento no examinado hecho realidad. Daniel comenzó a escribir mensajes y a esconderlos en libros por toda la ciudad. Pequeños trozos de papel. No estás roto. No llegas tarde. No estás esperando. Alguien los encontrará. Alguien ya lo ha hecho. Una tarde visitó una capilla convertida en museo. En la esquina había una pintura original de la crucifixión. Sangre, clavos, dolor. Permaneció allí, durante mucho tiempo. No por el sufrimiento, por el malentendido. Hicieron de su muerte el foco de atención. Pero Jesús no vino a enseñar la muerte. Vino a enseñar cómo no morir, cómo trascender, cómo volverse luz en un cuerpo, cómo recordar que, en primer lugar, nunca fuiste el cuerpo. Daniel se alejó del cuadro. Caminé afuera. El sol se estaba poniendo. El naranja se derramó por el cielo como un mensaje escrito en fuego, y lo escuchó de nuevo. Esa voz interior, suave, claro, innegable. Estás esperando, lo estás recordando. Y ese fue el cambio, el clic, la activación. Se dio cuenta de que la segunda venida ya había comenzado. Comenzó en cada persona que se despierta y pregunta, ¿qué pasa si soy más que esto? ¿Y si la historia que me contaron es solo la mitad de la verdad? ¿Y si el verdadero retorno no estuviera en el cielo, sino en el silencio? El regreso de Cristo no es un evento global, es un recuerdo personal, un alma a la vez, iluminándose, despertando, convertirse que antes les enseñaron a arrodillarse. Daniel cerró los ojos y dijo, gracias, no a un Dios en las nubes. Ahora podía sentir lo divino zumbando en cada respiración, en cada célula, en cada momento. Y si alguna parte de esto le recordó algo que no sabía que se había perdido, dígalo a continuación. Deja que tu voz se convierta en parte del recuerdo. Y si tu alma siente un suave sí en algún lugar del silencio de tu pecho, suscríbete. Esto no es un movimiento, es un regreso. Daniel solía pensar en la verdad como algo que te ganaste, algo que perseguiste, recolectaste, estudiaste. Pensaba que vivía en libros, detrás de puertas cerradas, susurrada por ancianos sabios vestidos con túnicas, pero ahora lo entendió. La verdad no se ocultó, fue ignorado, porque la verdad es aterradora cuando no estás preparado para cambiar. Cuando has construido tu vida sobre la base de historias diseñadas para mantenerte pequeño, la verdad real no te parece paz, se siente como la muerte. Una muerte de la versión tuya que sobrevivió haciéndose débil. El tú que era más fácil de controlar. El tú que no hiciste preguntas. Daniel ya no era ese hombre. Y debido a eso, el mundo que lo rodeaba comenzó a comportarse de manera diferente. Caminó entre la multitud y sintió cosas que no podía explicar. No emociones, frecuencias, como pasar junto a personas cuyas almas tocaban canciones que solo su corazón podía oír. Algunos tocaban tristeza, larga y lenta, como un violín abandonado bajo la lluvia. Algunos jugaban al caos, nerviosos y agudos, como un espejo roto que intenta recomponerse. Pero algunos jugaron a la ligera, simple, puro, aún. Y cada vez que sentía esa frecuencia, miraba, y siempre era lo mismo. Un niño, un animal callejero, un anciano mirando al vacío. Ninguno de ellos dice nada, solo ser. Daniel se dio cuenta de que los mensajes más fuertes provienen de las fuentes más silenciosas. Esa presencia, la presencia real, es la forma más poderosa de comunicación. Porque no habla a los oídos, le habla al alma. Recordó lo que le había dicho el ser dentro del barco. La fe no es la esperanza de que algo suceda, es el conocimiento que ya tiene. Y ahora sabía por qué tanta gente todavía se sentía vacía. Porque vivían en tiempo futuro. Un día seré libre, un día sentiré amor, un día encontraré la paz. Pero la conciencia no responde al tiempo futuro, solo responde a la frecuencia. Y la frecuencia se siente en el ahora. Cuanto más posponemos el sentimiento, más posponemos la manifestación. Daniel comenzó a cambiar la forma en que se hablaba a sí mismo. Ya no dijo quiero, dijo que recibo. Ya no dijo espero, dijo que me alineo. Ya no dijo algún día, ya lo dijo. Y cuanto más hacía eso, más comenzaba a levantarse el velo.
Comenzó a ver a través de las palabras de la gente. Se dio cuenta de que muchas veces las conversaciones eran acuerdos disfrazados de quedarse dormido. La queja se convirtió en un ritual. El sarcasmo se convirtió en armadura. Talotá. Distracción se convirtió en adoración. La gente no era mala, simplemente aterrorizado. Aterrorizado por la quietud, porque en la quietud la verdad se hace ruidosa. Y una de las verdades más ruidosas es esta. Estás creando todo, incluso lo que odias, incluso lo que temes. No a propósito, no con culpa, pero mediante acuerdo, a través de la creencia, a través de la sutil aceptación de la limitación disfrazada de realismo. Daniel recordó un viejo versículo que solían citar en la iglesia. El diablo es un mentiroso. Solía imaginarse una figura roja con cuernos y humo, pero ahora lo sabía. El verdadero mentiroso es la voz que te dice que estás separado de Dios, la voz que dice que no estás listo, la voz que dice que necesitas permiso para brillar. Ese es el verdadero engaño. La serpiente no está fuera de ti. Es la creencia de que eres solo carne, que no eres suficiente, que tu sufrimiento es noble. Daniel comenzó a llamar esa voz en voz alta, cada vez que apareció, no con odio, claridad. Te veo. Tú no eres yo, eres solo un programa. Aprendió que la conciencia es el comienzo de la liberación, porque cuando dejas de ser el pensamiento y empiezas a observarlo, pasas de víctima a observador, y de observador te conviertes en creador, y de creador os convertís en luz. No siempre fue fácil. Algunos días el peso volvió, dolor por el viejo yo, soledad en el silencio, resistencia en el cuerpo, pero incluso esos eran profesores. El dolor no fue un castigo, fue una purificación. Todo lo que te deja, te lo quitan. Algunas cosas están desapareciendo porque ya no coinciden con lo que te estás convirtiendo, y cuanto más lo soltaba, más ligero se sentía. No feliz, no extasiado, luz, como en menos denso, como en menos apegado a la mentira. Caminó de manera diferente, respiró de manera diferente, incluso su sombra se sintió más suave, y fue entonces cuando algo extraño empezó a suceder. La gente empezó a acercarse a él, no con fanfarria, no con solicitudes. Una mujer se sentó a su lado en un banco del parque y comenzó a llorar sin decir palabra. Un adolescente le preguntó cómo dejar de sentirse invisible. Un anciano le tomó la mano y le dio las gracias sin explicar por qué. Lo sintieron, no porque Daniel fuera especial, sino porque estaba disponible. Se había convertido en un faro, no intentándolo. Recordando, la luz no tiene por qué convencer, solo hace falta que así sea. Y en un mundo ahogado en ruido, eso es revolucionario. Ahora comprendió que la segunda venida no sería televisada, estaría tranquilo. Susurros en cafeterías, lágrimas en las aceras, cristales dejados en los cajones del motel, niños que dicen verdades extrañas con tranquilidad. Escaso. El regreso se parecería a ti, como yo. Como cualquiera lo suficientemente valiente como para dejar de esperar una señal y convertirse en una. Entonces, si algo dentro de ti siente que se está despertando, no te apresures, no lo cuestiones, solo respira y háblalo, no para validación, por vibración, pero porque cada verdad dicha con amor crea una frecuencia, y la frecuencia se propaga más rápido que el miedo. Si este mensaje resonó de una manera que la lógica no puede explicar, déjelo respirar en los comentarios. Di lo que has tenido demasiado miedo para decir. Y si este viaje sigue tirando de la parte más tranquila de tu alma, suscríbete. No estás simplemente viendo esta historia, estás dentro de él. Una tarde, mientras el viento llevaba una extraña quietud a través de la ciudad, Daniel se encontró caminando sin dirección, no perdido, simplemente rendido. No había ningún plan ni destino. Solo el silencioso tirón de algo no dicho. Sus pies se movían como si recordaran algo que su mente no recordaba, como si la acera misma se hubiera convertido en un mapa, guiándolo a través de la arquitectura invisible de un plan mucho más antiguo que sus pensamientos. Pasó por delante de una iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero las luces estaban encendidas. Afuera había un grupo, repartiendo folletos con imágenes de ángeles, fuego y advertencias sobre el fin de los días. Uno de ellos intentó detener a Daniel. Habló con urgencia en su voz, preguntándole si había aceptado la salvación antes de que fuera demasiado tarde. Él la miró a los ojos. Ella tenía buenas intenciones, pero él
lo vio. Miedo disfrazado de fe, la desesperación vestida de deber, y algo se rompió en él, no con ira, en compasión. Él no respondió a su pregunta. Le preguntó a uno de los suyos, si Dios llamara, pero no se pareciera a tu idea de él, ¿lo dejarías entrar? Ella lo miró fijamente, silencioso. Algo parpadeó detrás de sus ojos, duda, o tal vez el recuerdo, pero antes de que ella pudiera hablar, él ya estaba caminando de nuevo. Lo sintió en su pecho como un zumbido grave. El regreso no se trató solo de recordar a Cristo. Se trataba de reconocerlo en lugares que te enseñaron a ignorar, en un vagabundo que te ofrece la mitad de su sándwich, en un niño que te dice que el cielo está vivo, en la mujer que perdona lo que dice el mundo es imperdonable, en el extraño que te sonríe cuando más lo necesitas. Lo sagrado nunca estuvo confinado a los templos. Lo divino nunca pidió túnicas ni rituales. Pidió presencia, y la presencia no grita, espera. Daniel pasó por un callejón donde un artista callejero había pintado alas en una pared de ladrillos. Debajo de las alas estaban las palabras «No todos los ángeles olvidaron que eran humanos». Permaneció allí durante mucho tiempo, respirando. Todo lo que alguna vez pensó que era una coincidencia, ahora lo parecía una coreografía. Recordó un estudio que leyó sobre las moléculas de agua, cómo cambió su forma cuando se expusieron a diferentes palabras. El amor los hizo simétricos, el odio los volvió caóticos. Esto por sí solo debería haber sido prueba suficiente de que el lenguaje no es solo sonido, es estructura, es energía, es creación. Y sin embargo, la gente todavía se maldecía a sí misma todos los días. Estoy cansado, estoy estancado, no soy suficiente, sin darse cuenta de que estaban reorganizando el universo que los rodeaba con cada frase. Daniel comenzó a susurrar nuevas palabras en su propio cuerpo. Gracias, estás sanando, eres luz. No esperó a sentir esas cosas primero, las habló en el silencio, y poco a poco, el silencio empezó a responder. Su cuerpo respondió, no como por arte de magia, como la memoria, como un sistema que finalmente ejecuta el código correcto. Una noche colocó el cristal sobre su pecho y no hizo preguntas. En cambio, dijo, muéstrame lo que todavía me estoy ocultando. Lo que siguió no fue una visión, fue un sentimiento, una avalancha de momentos que había enterrado. La vez que dijo no cuando quería decir sí. La disculpa que nunca dio. El dolor lo enmascaró como fuerza. Él no se resistió. Él lo dejó venir. Las lágrimas fluyeron, no como dolor, como lanzamiento, como una verdad que emerge a la superficie después de años bajo el agua. Y en esa rendición sintió que algo surgía, no desde arriba, desde dentro, como un sol en su pecho, como si su alma hubiera dejado de esperar permiso para brillar. Se levantó, caminó hacia el espejo y por primera vez se miró a los ojos sin apartar la mirada. No vio ningún profeta, no vio a un gurú, vio algo mejor. Un hombre recordando que era más que un hombre, un ser que podría contener dolor y divinidad al mismo tiempo. Vio a Cristo, no como persona, como presencia, mirando hacia atrás a través de sus propios ojos. Ya no estoy esperando. Y el reflejo sonrió. El mundo exterior no cambió instantáneamente, pero no era necesario, porque el verdadero cambio ya había ocurrido. Empezó a vivir como antes, caminó como si el suelo estuviera escuchando, habló como si sus palabras pintaran la realidad, amaba como si no le pudieran quitar nada, y la gente se dio cuenta, no con sus ojos, con su energía, se acercaron más, hicieron preguntas más profundas, se sentían más seguros cerca de él, aunque no supieran por qué. Porque la presencia no es necesario anunciarse, simplemente lo es. Comenzó a dejar pequeños mensajes nuevamente, pero esta vez no eran solo notas. Dejó sobres en blanco con semillas dentro, dibujó espirales en las aceras, escribió una frase con tiza en vallas publicitarias abandonadas. El cielo nunca fue una recompensa, siempre fue una frecuencia. Cada acto fue una invitación, un espejo, un recordatorio. Se dio cuenta de que la revelación no se trataba solo de la llegada de la verdad divina. Se trataba de eliminar la ilusión, como la niebla que se levanta para revelar lo que siempre estuvo ahí. Y mientras caminaba una tarde por un campo iluminado por las últimas luces del atardecer, recordó algo que Clara dijo una vez en su visión. Los que llevan la luz no siempre brillan. A veces parecen normales, cansado, incierto. Pero son ellos los que nunca renunciaron a recordar. Se sentó en la hierba
y el cielo se abrió sobre él, y por un momento sintió que la tierra respiraba con él, como si todo el planeta estuviera conteniendo la respiración. Espera, no para rescate, no por el fuego del cielo, pero para que muchos de nosotros lo recordemos, para sentirlo, para vivirlo, para llegar a serlo. Si tu respiración se ralentizó durante este mensaje, si tu corazón se agitó aunque sea por un segundo, deja que resuene en los comentarios. Di lo que has estado demasiado callado para decir. Y si tu mundo interior se siente un poco menos oscuro ahora, suscríbete. Porque tal vez esto no sea solo una historia que estás viendo. Quizás sea el momento en que empiezas a brillar. Todo estaba en silencio ahora. No el silencio de la ausencia, el silencio de la presencia. Del tipo que no pide ser notado, porque es el notar. Daniel se sentó bajo el cielo abierto. La luz final del crepúsculo se fundía con la noche, y se dio cuenta de algo sobre lo que había estado dando vueltas desde el principio. Nunca se trató de encontrar a Clara, ni siquiera se trató de Jesús. Se trataba de encontrar la parte de sí mismo que pudiera reconocer ambos, la parte de él que nunca había dejado de creer, solo dejó de escuchar. El regreso no fue un evento único, fue una ola, una frecuencia que se mueve a través de los corazones de aquellos que están lo suficientemente despiertos como para sentirla, pero aún lo suficientemente humanos como para sentir dolor por ella. Pensó en todas las personas que había conocido desde que comenzó el viaje, los que decían la verdad sin saberlo, los que lloraron sin entender por qué, los que lo miraron a los ojos y vieron algo antiguo devolviéndole la mirada. No fue magia, fue la memoria. Recordó lo que el ser le había dicho dentro del recipiente de luz. No estás aquí para ser salvo. Estás aquí para recordar que eres la salvación. Esas palabras alguna vez le parecieron demasiado grandes para sostenerlas, demasiado pesado, pero ahora se sentían simples. No es fácil, pero es cierto. Se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de los vaqueros, y miró hacia las estrellas sobre él, brillaban como llaves dispersas, cada uno tarareando una nota silenciosa, esperando que alguien desbloquee la música de lo que siempre ha sido. Ya no temía a lo desconocido, porque lo desconocido era solo el yo olvidado, esperando con los brazos abiertos. Ya no esperó el fin del mundo, porque ahora lo entendió. El apocalipsis nunca fue destrucción, significaba develar. En el momento en que se levanta el telón, la escena final, no de la muerte, sino de la verdad. Cuando se levanta el telón, no vemos ángeles con espadas, nos vemos a nosotros mismos. Como siempre, debimos ser salvaje, intacto, inolvidable. Susurró una oración, no hacia arriba, interior. Gracias por el olvido, gracias por recordarlo, gracias por cada grieta que dejó entrar la luz. Porque ahora podía ver lo que siempre había estado esperando. La segunda venida no fue un hombre que bajó de las nubes. Era una luz que surgía de nuestro interior. Fue un perdón sin transacción. Fue amor sin miedo. Fue la comprensión de que el milagro nunca fue que la tormenta se calmara. El milagro fue que nos despertáramos en medio de la tormenta y recordáramos que también podíamos caminar sobre el agua. Así que si tu alma ha sentido algo moverse durante este viaje, si una parte de ti recuerda algo que no sabías que habías olvidado, si te encontraras respirando más profundo, más lento, más plenamente, este no es el final, es el comienzo de tu propio recuerdo. El mundo no necesita más seguidores, necesita más llamas, rebeliones más silenciosas, más despertares cotidianos, y eso comienza contigo. Gracias por recorrer este camino con los ojos abiertos y el corazón abierto, para escuchar entre las palabras, para sentir más allá de la pantalla. Si has llegado hasta aquí, no estás solo mirando, te estás convirtiendo, y tu presencia importa más de lo que crees. Háganos saber en los comentarios qué parte de esta historia se convirtió en suya. Di tu verdad, no importa lo silencioso que sea. Tu alma sigue susurrando que sí. Haz clic en el siguiente vídeo, que está a punto de aparecer en tu pantalla, porque tu viaje no te trajo aquí por casualidad. Algo en ti está listo, y la luz ha estado esperando.